A Juan capítulo 20, por favor, versículo 24, y de hecho, si te diste cuenta, la semana pasada nos quedamos hasta el versículo 22 y no vimos versículo 23. Y el versículo 23 es muy importante en Juan capítulo 20, porque si te acuerdas, Jesús resucitado les hace un llamado a sus discípulos, a la iglesia, les hace un llamado y les da una encomienda. Y Jesús les dice, así como mi Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Ahora, ¿cómo envió el Padre a Jesús? Lo mandó, por supuesto, a dar las buenas nuevas, a dar el Evangelio, a dar su vida por cada uno de nosotros en la humanidad. Así envió el Padre a Jesús, a tener una vida de siervo, no que le sirvan a Él. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir a los demás y a dar mi vida por mí. Por los demás. Y eso es muy importante. Una vida plena y una vida completa no es centrada en ti, sino una vida completa y una vida plena es centrada en Dios sirviendo a los demás. Inténtalo. Posiblemente, y date cuenta de esto, cuando alguien tiene estos estados de tristeza y de pronto de depresión, y dices, es que nadie me quiere, es que nadie me busca, y entras en este estado como de una cadena descendente en tu vida y te sientes solitario, solo. Una de las cosas que tienes que darte cuenta es que mucho es orgullo. Y Talí, justo cuando tengo tristeza, siento que no tengo estima, que no tengo ningún orgullo, o sea, me siento en el hoyo. Pero date cuenta, es que tristeza y depresión es que todo está girando alrededor de ti. Por eso dices, es que nadie me quiere, es que nadie me busca, es que nadie me estima, y entonces todo está centrado alrededor de ti, no alrededor de Dios y no sirviendo a los demás. Y eso es una persona, como le llamamos, es una persona ensimismada. Entonces mira, una persona que tiene una alta estima de sí mismo y es muy orgulloso, es muy altivo, es lo mismo una persona que está depresiva. Su problema es que no tiene una estima correcta, y la estima correcta no nos las damos nosotros, ni nos las dan los demás en este mundo, sino la estima correcta nos las da Dios. Y una cosa que tienes que saber es que nadie te puede decir quién eres. El problema con baja autoestima es que tú te estás diciendo quién eres. Es que, soy un fracasado, es que nada más no me salen bien las cosas, es que nadie me quiere. Tú estás creando una realidad tuya sobre ti y por eso te vas para abajo. Ahora, alguien que tiene una realidad y es orgulloso y altivo, se ha creado una realidad que no viene de Dios. Nadie te puede decir quién eres, sino solo aquel que te creó, que es Dios, aquel que te hizo y aquel que te formó. Y entonces nuestra identidad tiene que venir derivada de Jesús y de la Biblia. Y por eso es tan importante regresar a las Escrituras y ver qué dice Dios sobre nosotros, qué dice Dios sobre Él. Y tu vida no estarla centrando alrededor de ti, porque es una vida, simplemente vas a vivir miserable. Una vida centrada en el hombre. Por eso humanismo no sirve. Humanismo es, todo está centrado en mí y entonces meto a Dios pero de lejitos. Y la Biblia enseña que no, todo está centrado en Dios. Y Dios nos incluye en su historia de amor y de redención, y entonces cambia totalmente tu perspectiva. Una persona la semana pasada me decía, es que ustedes, Talí, ustedes... todo se trata de Jesús y entonces todo gira alrededor de eso. Ahora me lo dijo de una manera despectiva, como es que ustedes. Y la verdad, yo ahora el fin de semana que estaba meditando en este pasaje y en la Biblia, digo, esa persona sin saber me hizo el mejor cumplido que alguien me pudo haber hecho. Que en la vida del cristiano todo gira alrededor de Jesús. Y Él es nuestro Señor, y Él es nuestro Dios, y Él es nuestro centro. Entonces, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, hasta cuando estamos descansando, en nuestros hobbies, todo se trata de Él y todo gira alrededor de Él. Eso es la definición sencilla de ser cristiano. Todo gira alrededor de Jesús. Y entonces mira lo que dice versículo 23 del capítulo 20. Jesús les da un llamado, una encomienda, les da poder, ¿te acuerdas? Entonces sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedes ser cristiano. Sin el Espíritu Santo tu vida no puede girar alrededor de Jesús.
Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos conocerlo, necesitamos tener una relación personal con Él. Necesitamos obedecerlo, necesitamos que Él nos guíe. Y Jesús acababa de explicar en Juan que Dios iba a mandar otro consolador, otro como Él. Entonces el Espíritu Santo es otro como Jesús. Es Dios mismo teniendo todos sus atributos, y Dios a través de Jesús les da el Espíritu Santo, y en el versículo 23 les da autoridad, les da las llaves. Entonces tú y yo como iglesia y tú y yo como cristianos tenemos un llamado, una encomienda, tenemos poder, tenemos el Espíritu Santo, pero junto con ese poder Dios nos da autoridad. Ahora, junto con autoridad, eso trae responsabilidad. Tenemos que ser responsables, y Dios nos está dando las llaves de qué, del mensaje del evangelio, y esa llave que Dios nos ha dado abre los cielos a más personas. Es el evangelio. Cuando tú compartes el evangelio con alguien, tú estás teniendo la llave para esa persona, para el cielo, para la vida eterna, para una vida plena y una vida abundante, y eso nos los ha entregado Dios en el evangelio. Y eso es lo que tenemos como iglesia. Tenemos un mensaje que tenemos que anunciar y tenemos que proclamar. Y ese mensaje incluye perdón de pecados. La necesidad número uno del ser humano es ser perdonado. Y no sé cuántos años viviste sin Jesús, pero sabes que algo te estaba acusando. Todo el tiempo te estaba persiguiendo tu pecado. Y no simplemente querías olvidarlo y decías, seguramente el tiempo va a hacer que yo olvide eso. Y otra vez te perseguía, te atrapaba y nos tenía como esclavos. Y le estábamos sirviendo a nuestro pecado. Y el perdón de pecados hace eso, que podamos vivir libres, sin culpa. Y de pronto esa mochila que venías cargando de errores, de fracasos, de pecado, de ir en contra de Dios, ir en contra de tu familia, ir en contra de tus jefes, ir en contra de hasta tus reglas y tus valores. Gente que no conoce la Biblia se ha puesto reglas y valores y las rompe. ¿Nunca te ha pasado? Que dices, no, eso yo nunca lo haría. Y ahí está, más rápido cae un, ¿cómo dice? Que un bocón. Y ahí está, y ahí pum, y tropiezas. ¿Te das cuenta? Y esa es la naturaleza del hombre. Y estamos constantemente tropezando, pero cuando Jesús viene a nuestra vida y nos perdona, esa maleta nos las quita, ese peso de encima, y puedes entonces vivir ligero en esta vida. Y es increíble, ese sentimiento de sentirte perdonado y amado, es un sentimiento muy increíble y no te lo podemos explicar cómo es. Ese sentimiento es esa paz que ofrece Jesús. Y les dice, paz a ustedes, porque Él en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, y esa paz es vivir libres, ya sin eso cargando en tus hombros. Es un peso muy pesado, es un peso que Dios nunca quiso que lleváramos. Y entonces, versículo 23, Jesús dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. La palabra remitieres es esta palabra de remítalos al corralón, ¿no? ¿Lo has escuchado, los policías? Lo vamos a remitir, joven. Y ahí estás, no me nada más te la están haciendo cansada. Y cuando hagan eso, tú diles, como cristiano, remítame, va. O sea, ya, yo me someto a la autoridad, y empiézales a hablar de Jesús. Huyen de los cristianos, porque saben que no hay billete. Hazlo, créeme. Intenta vivir tu vida cristiana hasta en esos detalles. Y sabes que, oficial, lo bendigo. Y sabe que nosotros en nuestra iglesia oramos por ustedes, por los policías. Sí, joven, pero usted cometió oficial, remítame. O sea, va, póngame la infracción. Y de pronto te ven tan seguro y que estás siguiendo tan a Jesús, que ya, huyen. O se convierten o huyen. Y remitir es esto, es quitar y llevar. Y Jesús es lo que hizo en la cruz, quitó los pecados de quienes creemos en Jesús, los llevó a la cruz y ahí fueron crucificados. Eso es la cruz. Y Jesús nos está dando esa llave, fíjate nada más.
Ahora nosotros como iglesia o como pastores o como ministros o como líderes o como cristianos, nosotros no tenemos el poder de quitar pecados y perdonar pecados. Toda la Biblia enseña eso. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y por eso Jesús cuando llega y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos y los religiosos están, ¡ah! Se está haciendo Dios. Y el único que puede perdonar pecados es Dios por el sacrificio de Jesús. Ahora, a nosotros nos está diciendo Jesús, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieras les serán retenidos. Y es cuando nosotros llevamos el evangelio a alguien y semana tras semana lo estamos predicando en la iglesia. Y decimos, mira, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Juan capítulo 1 dice eso, que los que le recibieron, los que abrazaron a Jesús y su obra y quién es Él y creyeron en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hechos hijos de Dios incluye perdón de pecados. Es tener acceso libre a Dios y poder vivir libremente. Y nosotros tenemos esa llave en el mensaje, en el evangelio. Entonces nosotros no perdonamos pecados, pero proclamamos perdón. Proclamamos ese mensaje. Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Ahora, cuando la gente rechaza el mensaje de Jesús, sus pecados son retenidos y no son perdonados. Y es lo más triste, ponte a pensar en eso, cuando constantemente estamos compartiendo de Jesús y la gente rechaza y es incrédula y rechaza y simplemente no quiere y ha recibido evidencia de la gracia de Dios, entonces lo que Dios está haciendo es, ok, ¿quieres seguir con tus pecados en tu maleta? Ahí está. Y le son retenidos, son de Él. Entonces nosotros proclamamos eso, proclamamos perdón de pecados. Cuando compartas a alguien de Jesús, no es, ¿quieres que Jesús arregle todo tu matrimonio? O sea, realmente Jesús no vino a arreglar todos los matrimonios de la humanidad. Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado. Ahora, incluye en su obra que entendamos qué es el matrimonio bíblico. Y lo que tenemos que ofrecer entonces en el mensaje de Jesús es perdón de pecados. Y eso entonces para quien tú le estás compartiendo, un elemento muy importante es que se tiene que declarar culpable y pecador. Ahora, hoy en día ese mensaje no es popular. Ir a decirle a otro, eres pecador. Y como la gente no cree que es pecadora porque para ellos de pronto no hay una verdad absoluta. Entonces, pecado según quién. ¿Quién me puede decir que esto es pecado o no es pecado mientras yo no le haga daño a nadie? Y entonces ahí ponen a sus rollos. Pero Dios nos tiene que ayudar a mostrarles que así como nosotros somos pecadores, ellos son pecadores. Y como nosotros necesitamos un Salvador, ellos necesitan un Salvador. Y que sin Jesús no hay vida eterna. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, y me encanta que la Biblia ponga uno de los 12, lo que la Biblia está diciendo es, está cerrada, o sea, no hay más apóstoles en la Biblia. Los requisitos de los apóstoles es que hayan visto a Jesús resucitado y hayan estado con Él en su ministerio. Por eso cuando alguien llega y dice, yo soy apóstol, y su tarjeta, apóstol, y su mail, @apóstol de Jesús, y yo digo, pues eso es muy fácil hacer, nada más te metes en crear tu página y tu arroba y pagas $20 y eres apóstol. Y si te das cuenta, ellos tuvieron que pagar el precio. Cada uno de ellos fueron martirizados, menos Juan. Al final Juan está en la isla de Patmos y lo vamos a ver en Apocalipsis, pero cada uno tuvieron las marcas del apostolado y les costó seguir a Jesús. Y ellos fueron encomendados para esa obra en específico. Ellos fueron testigos oculares y presenciales de Jesús. Por eso cuando llega un apóstol, pregúntale, o sea, ¿tú has visto a Jesús resucitado? No. Ok, entonces eres un cristiano más. Y nosotros lo que hacemos es que estamos viendo la doctrina de los apóstoles, de estos hombres que fueron testigos oculares de Jesús, y por eso su testimonio es tan importante. Y un testigo en un juicio tuvo que haber visto lo que había pasado y la evidencia. Por eso cuando, y no sé si te ha pasado, que de pronto vas caminando y escuchas por aquí un choque, y volteas y vas, y ya sabes, eres muy metiche y vas.
Y estás viendo y así como sale humo del coche y todo y tratas de acercarte y ayudar y ver todo lo que está pasando. Pero cuando llegan los peritos y los policías, joven, ¿usted vio el choque? Ahora tú pudiste haber escuchado. Y vas y corres y estás viendo todo lo que está pasando, pero tú no fuiste testigo ocular del choque. Tú simplemente viste al final lo que está sucediendo. Y estos hombres fueron testigos oculares de la resurrección. Y eso es lo que tenemos en las manos en la Biblia. Fueron testigos de primera mano, de primera fuente, testigos oculares que vieron a Jesús, tocaron a Jesús, estuvieron con Jesús y pueden decir, y lo registraron en un libro diciendo Jesús resucitó y es real. Y nosotros cuando entonces nos acercamos a la Biblia, podemos leer eso y ver lo que ellos vieron y creer en eso. Son testigos de primera mano y primera fuente. Versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, le decían Dídimo. Dídimo es gemelo. Y dice Stalí, ¿y Tomás de quién era gemelo? Ahora, la Biblia no nos dice de quién era Tomás gemelo, pero posiblemente era tu gemelo. Ahorita vas a ver por qué. Si tú lees la Biblia y no dices, o sea, este cuate era mi gemelo, no la estás leyendo bien. Si tú lees la Biblia y nada más estás pensando en tu esposo o en tus hijos o en aquel amiguito o amiguita de la iglesia y nada más así dices, ay, si ese es tan como este, no estás leyendo bien tu Biblia y estás huyendo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Y te ruego algo, no huyas del Espíritu Santo, no huyas de la convicción que el Espíritu Santo puede dar en tu vida y tú decir, no, pues si ese es mi gemelo. Necesito más a Jesús. Y entonces, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora Tomás, en Juan capítulo 11, versículo 16, se ve que es un pesimista el cuate. ¿Conoces a alguien así? O sea, pesimista y él cuando Jesús dice, voy a subir a Jerusalén y las cosas se habían puesto ya de color de rojo, o sea, ya querían matar a Jesús, su ministerio estaba muy peligroso y Jesús dice, voy a subir a Jerusalén y todos dicen, Señor, no, ¿cómo? Y este se para y dice, pues vamos todos para que muramos con él. O sea, súper pesimista Tomás. Ahora, Tomás también es aquel que Jesús dice, voy al Padre. Y Tomás pregunta, no sabemos a dónde vas. O sea, era pesimista y confrontador y hacía unas preguntas que dices, oye, si eres apóstol, o sea, si eres cristiano, ¿qué onda con tus preguntas? Y después de esta pregunta, Jesús le contesta a él, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y después Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. Me encantan los apóstoles. ¿Te das cuenta? Tan como tú y como yo. Dudas, preguntas. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús con eso lo que está diciendo es, yo soy Dios. Si me ves a mí, estás viendo a Dios. Tenemos los mismos atributos. Yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de la deidad, el primero en la resurrección de los muertos. Jesús es eso. Y entonces, él no estaba ese primer domingo donde se reúnen ellos. Ahora, si tú y yo estuviéramos ahí, diríamos, oye, ¿qué onda? Nada más no viene a la iglesia y se hace falta y quién sabe qué y seguro sus prioridades no están bien y seguro se quedó dormido y ahí estaríamos juzgando. Pero lo que ellos tenían era amor unos por otros. No se estaban juzgando y ellos no estaban viendo, ay, a ver quién faltó y a ver quién... Y de pronto eso puede estar pasando en nuestro corazón y tenemos que tener cuidado. Y me encanta Jesús porque Él no está ahí, pero el siguiente domingo, que Él sí está ahí, Jesús lleva el mismo mensaje. Me encanta Jesús.
Versículo 25, y le dijeron pues los otros discípulos, los que sí estuvieron ese domingo en esa primera reunión, al Señor hemos visto. ¿Te das cuenta? No le dicen, uy, te la perdiste, mano. O sea, estuvo re bueno. Le animan. Y van con él y lo ven y le dicen, Tomás, ¿qué crees? Al Señor hemos visto. Jesús realmente está vivo. Jesús resucitó de los muertos. Y una vez más ellos están dando su testimonio. Jesús vive, Jesús es real y ellos son testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y le están animando a Tomás. Ahora Tomás, como lo vemos, siendo un poco pesimista y haciendo estas preguntas, bueno, pues ya, si vamos a morir, que muramos. Y así, alguien como Tomás necesita ánimo, no necesita que más le apachurren. Y ellos se dan cuenta de eso y le animan. Y Tomás, si te das cuenta, tenía cierta razón en de pronto no estar en esa primera reunión con ellos, ese primer domingo. Porque su Señor y su Maestro había sido crucificado, lo mataron, lo sepultaron, y eso es lo que él se quedó con esa información, y posiblemente él simplemente estaba decepcionado. Este era un hombre que dijo, Jesús, vamos a Jerusalén y yo muero contigo. Pero de pronto algo le decepcionó a Tomás. Y por eso te digo que a veces tú y yo podemos ser su gemelo. ¿Nunca te ha pasado que estás caminando bien con el Señor y estás creyendo en su palabra? Tomás había visto todos sus milagros. Tomás vio cuando Jesús caminó en el agua, cuando le dio de comer a 5,000 personas, cuando sanó a un paralítico, cuando sanó a alguien que estaba mudo, cuando abrió los oídos de aquel que estaba que no escuchaba. Tomás vio todos estos milagros, pero algo pasó en su corazón que se decepcionó. Y creo que todos hemos tenido momentos así en nuestro caminar con el Señor. Vamos caminando bien, Dios nos está mostrando su bondad, su generosidad y su gracia. Hemos visto en la Biblia sus milagros, pero de pronto algo pasa que no cumple nuestras expectativas. En algo, en tu vida, en tu casa, en tu negocio, con tus hijos, con tu esposo, en tu matrimonio, en tu iglesia. Un líder te falla, un amigo. Y simplemente viene decepción en tu vida, una pérdida de alguien muy amado que no esperabas. O que sí esperabas, pero te dolió profundamente. Y Tomás lo que hace es, en medio de su incredulidad, comete la falta que tú y yo no debemos de cometer, y es segregarnos. Es apartarnos de la iglesia, apartarnos del cuerpo de Cristo. Y él simplemente decide ya no asistir ese domingo a la iglesia. Pero estos hombres le animan y le dicen, Jesús vive. Jesús vive, Tomás. Y tú tienes que saber que en medio de tu decepción no quita que Jesús sea real y que Jesús haya resucitado y que Jesús viva. Y nosotros, a los 2 años de cristianos, tuvimos una decepción muy fuerte. Vimos milagros los primeros 2 años de nuestro caminar con Jesús, como matrimonio, Sandy y yo. Jesús restauró nuestro matrimonio, Jesús empezó a hacer una obra increíble en nuestros hijos, Jesús empezó a hacer una obra increíble en mí. Pero de pronto a los 2 años algo sucedió en nuestra vida y nos decepcionamos terriblemente. Y por 2 meses estaba simplemente no quiero creer. O sea, no creo. Y me pasó lo que le pasó a este hombre, Tomás. Y mira, vamos a seguir leyendo. Una de las cosas que hice fue segregarme y no dejé de ir a la iglesia. Y tienes que saber hoy, posiblemente hoy no estás decepcionado, o sí, pero cuando venga la decepción, no te segregues. Necesitas hermanos que te estén animando y que te digan, tienes que saber lo que Dios está haciendo en mi vida y en nuestra iglesia. Y de pronto a ellos animarte y decirte, espera, porque el Señor quiere hacer algo en tu vida y ver su mano en tu vida. Lo peor que podemos hacer es alejarnos del cuerpo de Cristo cuando dudamos, cuando nos decepcionamos, cuando no creemos. Es cuando más nos tenemos que acercar, cuando más nos necesitamos unos a otros. Y ellos lo que están haciendo es animar a Tomás, al Señor hemos visto. Y él les dijo, mira lo que él les dice: si no viere
en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Y date cuenta, él está haciendo un berrinche. O sea, simplemente está diciendo, miren, si yo no lo veo, y no nada más lo veo, o sea, él había visto todo. Él había visto cómo Jesús resucita a Lázaro de los muertos. Y date cuenta entonces, cuando viene la incredulidad a nuestro corazón, no es un problema de evidencia. Él tenía toda la evidencia. Es un problema de nuestro corazón. Es un problema de que teníamos una expectativa que Dios nunca la puso ahí y que pensamos que Dios nos falló. Y la Biblia enseña una y otra vez que Dios no falla, que Dios es fiel. Y Tomás está haciendo un berrinche: si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, ¿sabe hasta dónde va? No nada más quiero ver, sino quiero tocar y quiero meter mi dedo en los clavos. ¿En serio, Tomás? O sea, ¿eso se lo dirías enfrente de Jesús? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no solamente ver, sino quiero tocar, y metiere mi mano en su costado. Ahora, para meter su mano en su costado, Jesús se tendría que quitar su túnica y descubrirse por completo, y mete. Y metiere mi mano en su costado. Ahora, Tomás no duda que Jesús fue a la cruz y murió, ¿te das cuenta? Él sabe, tiene las marcas en sus manos, tiene la marca en el costado. Pero simplemente, si no pasa eso, no voy a creer. ¿Conoces a alguien así? O sea, mira, simplemente no voy a creer. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere creer. Hay gente así, que simplemente no quiere creer. Tomás ya había visto todas las señales y simplemente llega a una posición en su vida que nada más no quiere creer y está haciendo un berrinche. Y tenemos que tener cuidado con eso, tú y yo. Pasa en nuestro corazón, sí pasa. A mí me pasó siendo cristiano, teniendo el Espíritu. Simplemente no voy a creer, estoy decepcionado. No voy a creer. Pero mira, me encanta porque más rápido cae un bocón que un cojo. Esos que dicen, mira, esa es mi posición, esa es mi creencia, no voy a cambiar de creencia. Y defienden su posición y su creencia, y no, tú me respetas y yo te respeto, y ya sabes, todo así, una barrera. Y yo digo, ya mero te alcanzan. Porque mira, donde hay posibilidad de duda, quiere decir que hay posibilidad de fe. Y a Tomás la duda le llevó a creer. Y a Tomás su duda le llevó a creer de tal manera que fue misionero en la India. Y hasta hoy hay iglesias en la India donde él proclamó el evangelio. Versículo 26, 8 días después, entonces de domingo a domingo, el siguiente domingo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces, fíjate, le animaron los otros. Vimos al Señor, no, nada más no voy a creer, pero algo hace Tomás y dice, no me voy a segregar en medio de mi incredulidad, voy a seguir yendo el domingo a la iglesia. Eso es lo que tienes que hacer. Y sabes que si dudas y estás dudando, acércate a alguien, un cristiano maduro, y di como, fíjate, Tomás era pesimista y era así incrédulo y escéptico, pero no era orgulloso, y le puede ir a decir a otro de sus compañeros y dice, ¿sabes qué? Estoy dudando. Si tú dudas, ve con alguien y que te ayude con esas dudas y que te pueda contestar esas preguntas. Métete un discipulado. Necesitas estar con más gente y que te anime y que haya pasado lo mismo que tú. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y mira quién llegó. Es mi héroe. Llegó Jesús otra vez.
Ahora me encanta porque estas dos manifestaciones es domingo y domingo. Y Jesús deja pasar toda una semana. Y Jesús lo que está haciendo con esto es el nuevo día. Para mi pueblo no es sábado, es domingo. Ese es mi nuevo día, donde celebramos la resurrección de Jesús. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Otra vez, mira, otra vez las puertas estaban cerradas, pero ya no dice la Biblia que tienen miedo, porque recibieron el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el perfecto amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu echa fuera el temor. Ahora dices, Talí, ¿por qué estaban cerradas las puertas? Bueno, ¿por qué cierras tú la puerta en la noche? O sea, no son tontos. Y Jesús se puso en medio. Pero nota esto, cerradas las puertas. Con su cuerpo, ya sin limitaciones, resucitado y en gloria. Y Jesús se puso en medio. ¿Te das cuenta? No puedes huir de Jesús. A donde vayas y te quieras encerrar, Él entra. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y les da el mismo mensaje que les dio cuando Tomás no estaba. Y lo que Tomás necesitaba era paz, porque estaba peleándose con Dios. Y cuando viene incredulidad en tu corazón, necesitas eso, estar en paz con Dios. Decirle, Señor, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame en este caminar, ayúdame en este proceso. Ayúdame a recordar tu palabra. Tienes que clamar a Dios. Y Él llega y dice, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, tu gemelo, pon aquí tu dedo. Date cuenta que Jesús no estuvo esa semana con ellos, pero Jesús sabe lo que Tomás estaba diciendo. Jesús sabe cuando estamos pensando en esto y ¿será real la Biblia? ¿No tendrá errores? ¿No será que todo es un cuento? ¿No será que nada más nos quieren manipular? ¿No será que nada más nos quieren sacar dinero? ¿Nunca ha pasado eso por tu mente? ¿No será que todo es una fábula, que es mentira? Cuando pase eso tienes que clamar a Dios y tienes que tomar tu Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y de pronto pones la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, y eso es lo que necesitas cuando estás dudando, clamar a Dios. Pon aquí tu dedo. Jesús escucha a todos los escépticos e incrédulos. Jesús nos escucha a nosotros cuando dudamos. Y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Ahora, esta idea de meter la mano a su costado quiere decir que su herida no está cerrada, sino Tomás podía meter su mano y meterla en el orificio. Y una de las cosas que yo viví en estos 2 meses de incredulidad, en estos 2 meses de luchar con un corazón necio y berrinchudo y decepcionado, es que en el momento que regresé a ver las marcas de Jesús, su amor por mí, todo eso se vino abajo. Mi decepción, mi incredulidad, mi necedad, mi berrinche. Jesús hace esto. Talí, te amo. ¿Por qué estás haciendo ese berrinche? ¿Por qué estás dudando de mí? Ahora Tomás era un hombre que conocía a Jesús. Yo era un hombre que conocía a Jesús. Y tú, si estás aquí hoy,
Puedes conocer a Jesús a través de la Biblia y saber, Jesús nunca falla. Jesús es el más hermoso de los hombres. Jesús siempre es fiel. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Y cuando entendemos eso y vemos sus marcas y su amor, eso quita toda incredulidad. Y sabes que tú y yo tenemos que de pronto, cuando estemos peleando con eso y tienes tu rifle y estás así nada más, nadie se acerque y realmente estás peleado con Dios, tienes que tirarlo y decir, Señor, paz, paz. Me rindo ante ti, Señor, me rindo ante tu amor. Y nota cómo Jesús no viene. Tomás, después de que morí por ti estás dudando así de mí, ¿no? Jesús viene y dice, Tomás, acércate. Y Santiago dice que quien se acerque a Dios, Dios se acerca a él. Y por eso tienes que ir a tu Biblia. Cuando haya esos momentos de incredulidad y tienes que conocer más a Jesús. Yo cuando me voy de viaje y estoy en un hotel, me puedo ir a dormir tranquilo, sabiendo que Sandy, mi esposa, es fiel, que no va a estar con otro hombre, que no va a estar chateando con alguien. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Nunca dudaría de ella. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la conozco. Ahora, puede ver personas que de pronto lleguen y un cliente en una cita antes de irme a dormir me diga, oye, ¿y cómo sabes que Sandy es fiel? Y me haga dudar y me diga, oye, pero ¿qué tal si se encuentra alguien más guapo que tú? Muy fácil, fácil. O alguien más fuerte. O sea, mis brazos no son de gimnasio, son de estudiar la Biblia, guangos. O alguien más lindo, o alguien más carismático, o alguien que más le sirva. Y yo puedo decir, no creo eso. Irme a dormir tranquilo. Y tú y yo es lo que necesitamos con Jesús, conocerle más. Porque entre más le conozcas, puedes confiar en Él y no tener incredulidad en tu corazón. Necesitamos ir a la Biblia y abrirla una y otra vez y decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, y clamar a Él. Muéstrame, Señor, tu amor, muéstrame quién es Él. Y ir a la Biblia y decir, Señor, muéstrame en tu palabra, que tu palabra es perfecta y es pura y no tiene error. Muéstrame, Señor. Y de pronto su palabra arrojar luz a tu incredulidad y quitar todos esos temores. La misma palabra anuncia la gloria de Dios y nos anuncia que Dios es fiel. Tienes que ir a eso. Tienes que ir a eso. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mira, y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El problema de Tomás no era la evidencia, sino era su identidad. Él había decidido ser un incrédulo. En su decepción decidió, sabes que yo no voy a creer y me vale. ¿Conoce a alguien así que se sube en su burro y me vale? O sea, aunque baje Dios del cielo, no creo. Y es un problema moral, es un problema del corazón, es una decisión que tú haces. Y tienes que bajar el arma y decir, Señor, me rindo. Y Jesús le está diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no quiere que seas incrédulo, porque sabe que tu final es destrucción. Jesús quiere que creas. Ahora te das cuenta, si has batallado con esto, dices, o sea, un apóstol batalló con esto. Y puedes descansar en eso y decir, pero todo lo resolvió Jesús. Todo lo resuelve Jesús en tu vida y en mi vida. Deja que Jesús lo resuelva en tu vida. Después de estos 2 meses de berrinche e incredulidad, veníamos de otra iglesia y llegamos a Semilla, a Cuernavaca. Y en la primera alabanza, Dios viene y se revela a mí. Y estoy llore y llore, así en medio de la iglesia. Nadie me conocía. Estoy llore y llore. Y en la primera predicación, Dios se revela a mí y una vez más me dice, soy fiel. Soy fiel. Y igual que Tomás, eso me hizo que mi fe fuera más firme en Él. Por eso, si estás pasando en una etapa así, o has pasado una etapa así, no te sientas avergonzado, sino clama y ve a Jesús. Esa es la solución.
no te segregues, ve a Jesús. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, Jesús, ¿te das cuenta cómo no, teniendo a Jesús enfrente, le hubiera dicho eso? O sea, Jesús, no voy a creer hasta no tocar tu mano. Y de pronto cuando viene Jesús a nuestra vida, ¡prán!, tira todos los argumentos y lo único que puedes decir es: Señor mío y Dios mío. Jesús, ¿te das cuenta? Jesús es Dios. Y porque es Dios, es nuestro Señor. Jesús es Dios. Y podemos decir: Jesús, Dios mío, Señor mío. Y en ese momento toda la incredulidad se va de Tomás. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto. Ahora te das cuenta, Jesús dice, no dice porque has tocado mis manos y mis costados. Tomás de pronto está, no, hasta que no vea y no toque, no voy a creer. Y Jesús viene y Tomás lo único que puede decir es: Señor mío y Dios mío. O sea, no quiero tocar. O sea, qué tontería. Necesitar más evidencia para creer. Si con la pura evidencia que tenemos podemos creer. ¿Te imaginas qué afrenta contra el Señor Tomás haber ido? A ver, no, sí, Jesús, voy a tocar. A ver, descúbrete el costado. O sea, no, ya simplemente dices: Señor mío, Dios mío. Creo en ti, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi todo, eres mi Rey. Versículo 29, y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Y de pronto, fíjate, la Biblia habla que tú eres gemelo de Tomás, pero de pronto la Biblia también habla de ti aquí, porque Jesús dice: bienaventurados los que no vieron ni creyeron, y esos somos tú y yo. Y Jesús lo que está diciendo es que una fe más valiosa no es aquella que ve, una fe más valiosa es aquella que no ve y cree. Y Jesús está diciendo que tú y yo, con esto, con lo que tenemos en nuestra mano, con 20 capítulos de Juan, podemos levantarnos hoy y decir: Señor mío y Dios mío. Y entonces poder ser bienaventurados. Bienaventurados somos los que hemos creído en Jesús sin haberlo visto. Somos los que le amamos sin haberlo visto. Somos los que esperamos un día verlo. Porque eso es fe. Es tener la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y Jesús dice: bienaventurados son los que no han visto pero han creído. Versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registrados en este libro. ¿En qué libro? En este. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. No es todo lo que Jesús hizo y dijo, pero es todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para creer, para no dudar. Por eso tienes que agarrar este libro de pasta a pasta, porque la fe viene por el oír. Y cuando estés dudando, necesitas clamar a Dios y decir: Señor, revélate a mi vida, que tu propia palabra me diga quién eres tú. Ayúdame, Señor, te necesito. Y versículo 31, pero estas se han escrito, estos 20 capítulos se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo y puedas decir: Señor mío, Dios mío. Es lo único que necesitas. Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me encanta eso. El regalo de Dios es que tengas este libro en tus manos, estos 20 capítulos, y teniendo este libro creas, no por lo que alguien te ha dicho, sino por lo que Él mismo ha atestiguado de Él mismo. Y creas y digas: Dios mío y Señor mío, y en su nombre tengas vida eterna. Ahora fíjate, la primera que vio a Jesús resucitado es María Magdalena, y María Magdalena tenemos su testimonio. Y dice: Rabí, y se va a sus pies y lo toca. Después, en el camino a Emaús, Jesús se aparece a 2 de sus discípulos y les empieza a decir
los escritos de Moisés y los profetas, cómo están apuntando a Jesús, y cuando parte el pan ellos se dan cuenta, es Jesús, es el Señor, y regresan a los apóstoles y dicen, hemos visto a Jesús. Y después cuando están en el aposento alto, todos menos Tomás y algunos otros, Jesús se aparece y dice, no soy espíritu, soy carne y hueso, Jesús resucitado, el mismo que morí, soy el mismo que resucité con un nuevo cuerpo. Y miren, denme algo de comer. Y dice, pasa a ustedes. Y 8 días después, Tomás, evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia de testigos oculares que vieron lo sucedido. Eso es lo que tienes en tus manos, para que creas y no te pierdas y tengas vida eterna. Dios no quiere que seamos incrédulos, Dios quiere que seamos creyentes. Y si Jesús es Dios, como Él dijo y como sus apóstoles dijeron, es de suma importancia lo que Él tiene que decir en la Biblia. Es de suma importancia. No hay otro libro más relevante y más importante que eso. Entonces, cuando venga incredulidad en tu vida, no te segregues, acércate al Señor. Clama a Él ve a la Biblia y que la Biblia misma te diga que Él es fiel y conoce más, de una manera más profunda, a Jesús. ¿Oramos? Señor, y gracias porque Tú conoces que de pronto en nuestro corazón podemos luchar con incredulidad y escepticismo. Y tú sabes, Señor, tú sabes lo que pasa de pronto en nuestra mente a medianoche. Pero Señor, ven y quita esa incredulidad de nuestros corazones y ayúdanos a conocerte para creer más en ti y en tu fidelidad. Pon paz en nuestro corazón, Señor, sabiendo que lo que tenemos es tu libro, tu revelación. Pon paz en nuestro corazón sabiendo que tú nos amas y lo demostraste yendo a la cruz y hoy teniendo todavía las marcas de tu amor. Señor, y gracias porque tú nos dices bienaventurados, bendecidos, los que no hemos visto pero hemos creído y tenemos la promesa de un día verte. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ir una vez más, cada semana y cada día tu palabra. Te necesitamos, Señor. Y te pedimos que con los hermanos que de pronto están dudando, podamos amarles y decirles, el Señor es real y el Señor vive. El Señor te ama. Acércate al Señor, clama a Él, Él te va a responder. Señor, y yo te pido para los que hoy, así como yo, un día hace 8 años, estaba haciendo un berrinche y dudaba, que el día de hoy, a través de este pasaje, Señor, tú les hagas saber de tu amor y tu bondad. Tú les hagas saber que en cada duda tú estuviste ahí y al final tú eres la respuesta. Que te puedan conocer más, Señor, que puedan recibir tu amor y tu perdón y tu gracia. Te lo pedimos, Señor. Gracias por ser tan tierno con nosotros y tan amoroso. Gracias por no desecharnos. Y hoy podemos decir que Jesús es nuestro Señor y que Jesús es nuestro Dios. Y te amamos. Te damos gracias por ese entendimiento. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.